Este pasado 4 de febrero se cumplieron 110 años del natalicio del teólogo y pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, que en lo personal es uno de los héroes de la fe del siglo XX y del Evangelio contemporáneo que admiro mucho. Dietrich Bonhoeffer es un claro ejemplo de que no tenemos que tenernos callados ante el mal. Él tiene una frase que decía: el silencio ante el mal es el mal en sí mismo. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar y no actuar es actuar. Para los que no saben quién es Dietrich Bonhoeffer, eh, él ejercía su ministerio cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estuvo bajo el régimen de los nazis con Adolfo Hitler, el Führer. Y como ustedes saben, el Führer quería ser un hombre deificado, se creía Dios, se creía que podía estar en las mentes y los corazones de todos los seres humanos. Y Dietrich Bonhoeffer en sus predicaciones decía que solamente Cristo tiene que estar en el centro de nuestra vida y no un hombre, como en este caso Adolfo Hitler. Él se opuso ante un régimen opresor, asesino, cruel, y bueno, por hacerlo y por predicarlo, como lo haría también Juan el Bautista, como lo haría también los grandes profetas mayores del Antiguo Testamento, hablar la verdad contra Adolfo Hitler le costó la censura y posteriormente la persecución. Tuvo que huir a New York y después regresó a Alemania. Él dijo que si tenía que morir lo haría con su pueblo y predicando la verdad. Se convirtió en un agente de espionaje, ayudó a sacar mucha gente del régimen nazi, principalmente judíos o de otras nacionalidades que también eran perseguidas por el régimen del Reich. Y escribió varias obras. Uno de ellos es El precio de la gracia, un libro que muy profundo, muy lleno de una fe inteligente, de una sabiduría de lo alto impresionante. También escribió Vida en comunidad, cantando, orando salmos, ética, que en lo personal me llena mucho ese tipo de lecturas, ese tipo de libros. Pero Dietrich Bonhoeffer creía que Hitler iba a ganar la guerra. De hecho, él escribe sus libros de cómo debería de sobrevivir el Evangelio en caso de que el mal persistiese. Él fue ejecutado, lamentablemente, por el Tercer Reich, por Adolfo Hitler. Eh, Fue llevado a la horca por oponerse, por no quedarse callado, por alzar la voz, por decir ya basta. Cuando fue la famosa Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, cuando Hitler ordenó que sacasen a los judíos de toda Alemania y que fuesen muertos, llevados a campos de concentración como Auschwitz, Treblinka, Dachau, Sobibor, etcétera. Él creía que la iglesia iba a oponerse ante el mal, porque supuestamente los pensamientos de Dios deberían de ser nuestros pensamientos, ver por el prójimo, por el más necesitado, por el afligido. Y él dijo, bueno, la iglesia va a poner un alto a esto. La iglesia evangélica alemana no dijo nada, al contrario, se alió con Adolfo Hitler, con el Tercer Reich. Y él dijo algo que en lo personal yo he repetido muchas veces en las marchas por los derechos humanos, en las manifestaciones. Se ha hecho casi un lema de este movimiento social cristiano protestante para eclesiástico. Y él dijo algo muy cierto, que esas palabras resuenan todavía en este siglo XXI. La iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La iglesia reconoce haber sido testiga del abuso, de la violencia, del trato brutal y no haber hecho nada para impedirlo. Somos la iglesia, culpables y responsables de los hermanos más indefensos de Jesucristo. Dietrich Bonhoeffer falleció, fue enviado a la horca, como ya lo dijimos, y cuando iba a ser llevado a la horca, él dijo algo: este no es el fin, para mí es el principio de la vida. Y ahí termina la vida de Dietrich Bonhoeffer, murió muy joven, pero nos dejó un legado que sigue todavía. En lo personal es un ejemplo de lucha. A veces dicen es que hay hermanos, someta a las autoridades, ore por sus gobernantes. Por ejemplo, pasa aquí en México, aquí en Coahuila. Aquí, por ejemplo, en Saltillo, las iglesias evangélicas hacen alianzas para ir a lamerle las patas al narcogobierno, para decirle Diosito te bendiga y dame dinero, en lugar de levantarse y decirle alto, estás mal, que supuestamente hay que someternos a ellos. Pero cuando ese gobierno comienza a violentar derechos humanos, comienza a oprimir al pobre, a afligir a la población y comienza a dictar leyes que van en contra de lo ya establecido por Dios, entonces ya no son nuestras autoridades,
Y hay gente que dice, no, es que usted no tiene que hablar de los gobernantes, usted está mal, está equivocado, está endemoniado o algo por el estilo. Bueno, entonces también Juan el Bautista estaba endemoniado entonces. Él no solamente criticó un sistema político, sino algo de la vida personal de Herodes en ese momento, que se había casado con la esposa de su hermano. Y lamentablemente así está la iglesia. Se cumple lo que dice la palabra de Dios en Salmos: cuando ves a un ladrón te complaces con él. Iglesias que se han aliado en sus diferentes países a movimientos represores, aquí en México con el PRI de estiércol, por así decirlo, por no decir otra palabra, que se han aliado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, aquí en Saltillo, aquí en Coahuila, con los Moreira, que es un asco total, es la insanidad mental en su máxima expresión, pero no nos vamos a callar, tenemos que hacer lo que Cristo haría, alzar la voz. Dice la palabra de Dios en Proverbios, alza tu voz por los que no tienen voz y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Mi oración es que se levanten más Dietrich Bonhoeffer. Él ya no está. Necesitamos más Luther Kings. Necesitamos más Juan el Bautista, más Elías, más Jeremías, más Apóstol Santiago. Ya no necesitamos una iglesia mamarracha que está coludida con el crimen organizado, que tiene nexos con los narcogobiernos. Ya no necesitamos eso. Recuerde, no hablar es hablar y no actuar es actuar. El silencio es ser cómplice. El silencio es el rostro mismo del mal. Si quieres saber más de Dietrich Bonhoeffer, aquí abajo le voy a dejar en la descripción, o aquí puede dar clic en el recuadro si está en YouTube, para que vea un pequeño corto de lo que fue la vida y obra de Dietrich Bonhoeffer. También aquí tiene que estar apareciendo un recuadro, o aquí en los enlaces, para ver la película llamada Agente de Gracia. Sí, la vida de Dietrich Bonhoeffer llegó a la pantalla grande con la película Agente de Gracia, y créame que es una película que te motiva a no ser un cristiano sentado en una banca y a no conformarse con un cristianismo dominguero, sino también a la obra social, a la justicia social, a la lucha social. La parte más emotiva es cuando comienza a disertar antes de su muerte, la disertación de Bonhoeffer, de cómo será recordado el Evangelio, qué significará Cristo en un mundo adulto, en un mundo que envejece. En lo personal a mí me hace llorar, siento una gran fascinación por los mártires de la fe. Estamos muy lejos de ser como ellos, esos son verdaderos cristianos, en lo personal, a título muy personal digo esto. Eh, También dejaré un enlace aquí abajo en la descripción del video, búsquela si está en YouTube, para que vaya a nuestra web oficial, donde puede descargar 3 libros gratuitos en formato PDF: El precio de la gracia, Ética y vida en comunidad, del autor Dietrich Bonhoeffer, completamente gratis. Nútrase de esta lectura. Créame que es un complemento muy grande para la vida cristiana. Y bien, eso ha sido todo por mi parte. Visita la web oficial, que es www.eslahoradelaVerdad.com. Síguenos en Twitter, twitter.com/Montoya, Facebook.com/Montoya. Si quieres talquear lo que hago en mi vida personal, puedes seguirme en Instagram.com/Montoya. Y pues, ore mucho por nosotros, pray for me please. La lucha sigue. 2 lustros y medio. Es todo. Hasta pronto, Shalom Masters, y nos vemos hasta la próxima. Bye.